Hola, todos bienvenidos y los que se están conectando también. Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde nos estén siguiendo. Este mensaje tiene dos títulos distintos que tú puedes elegir el que más te guste. Un título sería, número 1, Jonás, Jesús y el gran avivamiento de Nínive. O número 2, ¿qué sucede cuando se ha declarado un ayuno bíblico? En lugar de confiar en mis experiencias o las experiencias de un pastor, o en lo que podrías imaginar qué sucede cuando se declara un ayuno bíblico, miremos algunos de los ejemplos históricos registrados en la Biblia para responder a la pregunta. Vayan conmigo en sus Biblias al libro de Jonás en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo un tiempo de declaración, de oración y ayuno salvó a toda una región del juicio, incluso cuando el varón de Dios, el pastor, el laico, el niño o el anciano, el que el Señor quiera usar, fue desobediente y fue desagradecido. Leamos en Jonás 1 y versículo 1. Y la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué hizo Jonás? Fue desobediente y corrió en la dirección opuesta. Como resultado leemos que el Señor hizo que se levantara un fuerte viento y una tormenta y causó casi la destrucción del barco y la pérdida de su contenido y de los marineros, de las personas a bordo. Jonás estaba en el fondo del barco, durmiendo pacíficamente, mientras que todo esto sucedía y él estaba rodeado de incrédulos, de adoradores paganos. Y cuando los marineros enfrentaron a Jonás sobre lo que estaba sucediendo y quién podría ser el responsable de esto, porque esta era su manera supersticiosa de ellos, de los marineros, y trataban de culpar a alguien por esa calamidad. Y Jonás confesó y dijo, leemos Jonás 1 versículos 9 y 10, y les dijo: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En otras palabras, Jonás dijo: soy cristiano, sirvo al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar, el que hizo la tierra seca y todo lo que hay en ello. Jonás estaba declarando y estaba testificando a los marineros inconversos acerca de cuán grande era su Dios. Pero luego mire el versículo 10. Entonces los hombres tuvieron gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque los hombres sabían que él había huido de la presencia del Señor, porque Jonás se los había declarado. Por alguna razón, mientras Jonás huía de Dios, Jonás les había dicho a los demás quién era él y por qué razón huía. Enfrentado por extraños y luego convencido por el amor de Dios, Jonás comenzó a clamar al Señor y se arrepintió y pidió perdón. Entonces los hombres temieron a Jehová en gran manera y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Entonces, aunque Jonás huía en rebelión, el Señor pudo usar el testimonio y la confesión de Jonás para salvar a los que lo rodeaban. Fue en este punto que Jonás fue arrojado por la borda a los mares embravecidos para valerse por sí mismo. En Jonás 1, versículo 17, registra que ahora Jehová había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, Jonás comenzó a ponerse serio con Dios. Miremos,
Jonás 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, que me rodeó la corriente, en todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces, después de estar en el gran pez durante 3 días y 3 noches, Jonás fue vomitado y aterriza en la playa. Jonás parecía tener un cambio de corazón. El arrepentimiento de Jonás lo llevó al avivamiento de Nínive. Y mira lo que dijo Jonás a continuación, versículo 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. El avivamiento comienza con nosotros, no comienza con un extraño, no comienza con el perdido. El avivamiento comienza con nosotros, el avivamiento comienza contigo y comienza conmigo. Entonces Jonás sigue relatando en el versículo 7, en el versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Escuchen, hermanos, el recuento personal de Jonás y su relación una vez cercana con Dios y cómo Dios recuerda a Jonás y luego lo restauró al servicio nuevamente. Sigamos, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Versículo 9. Mas yo con mi voz alabaré, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Recordemos, hermanos, el llamado y los dones del Señor son sin arrepentimiento. No importa cuántas veces hayamos fallado o no importa cuántas veces hayamos huido. En Jonás capítulo 3, versículo 3 dice: y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella la predicación que yo te diré. Recuerda esto, hermano, no recibirás una nueva palabra de Dios hasta que hayas hecho lo que Dios dijo que hicieras anteriormente. Tú no puedes continuar avanzando con tu vida si no has hecho lo que Dios una vez te dijo que hicieras y que terminaras. No vas a poder avanzar. Dios había dicho a Jonás que fuera a Nínive la primera vez y ahora Dios todavía le dice a Jonás que vaya a Nínive por segunda vez. Jonás no había terminado lo que se le había dicho. Y Dios seguía diciendo: y Dios seguirá diciéndote a ti que hagas lo último que Él te dijo que hicieras. Hasta que tú lo hagas no crecerás espiritualmente. Hasta que hagas lo último que Dios te ha dicho que hagas, no vas a seguir un paso más. Tienes que terminar, tienes que hacer lo que el Señor te ha dicho que hagas. En la medida que seamos obedientes para hacer lo que hemos escuchado que el Señor nos dice que hagamos, determinará lo siguiente que Dios nos diga que hagamos. Sí, lo voy a volver a repetir. En la medida que seamos obedientes para hacer lo que hemos escuchado que el Señor nos dice que hagamos, determinará lo siguiente que Dios nos diga que hagamos. La obediencia y la fidelidad es lo que Dios usa para construir nuestro carácter. Recuerda, obediencia y fidelidad. Versículo 3, verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Veamos algo importante. El número 40 aparece a menudo en la Biblia. Debido a que el número 40
aparece tantas veces en contextos relacionados con juicios o pruebas, muchos estudiosos entienden que el número puede ser o llega a ser periodo de prueba o juicio. Parece que Dios ha elegido este número para ayudar a enfatizar tiempos y problemas y dificultades. Miremos, Dios hizo que lloviera 40 días y 40 noches, Génesis 7:12. Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, Éxodo 24:18. Moisés intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches, Deuteronomio 9, versículos 18 al 25. Los espías israelitas tardaron 40 días en espiar a Canaán, número 13:25. Goliat se burló del ejército de Saúl durante 40 días antes de que David llegara para matarlo. Primera de Samuel 17:16. Cuando Elías huyó de Jezabel, viajó 40 días y 40 noches al monte Horeb. Primera de Reyes 19:8. Jesús fue tentado durante 40 días y 40 noches. Mateo 4:2. Hubo 40 días entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Es por esto, queridos, que declaramos la guerra en los cielos y la victoria en la tierra, 40 días de ayuno y 40 días de oración nosotros en este tiempo. Hay muchas cosas que se están probando ahora mismo. Sé paciente y tienes que estar en oración. ¿Dios puede ponerte a prueba? Sí. Así que ahora, sigamos. Jonás estaba decidido a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Caminó durante 3 días para llegar a las afueras de Nínive y continuó caminando y predicando un día más, declarando que Dios iba a destruir la ciudad. Jonás caminó y habló e hizo exactamente lo que el Señor le había dicho que hiciera. Esta vez lo hizo. Fue a todos los lugares donde Dios le dijo, donde Dios le indicó que fuera. Esta vez Jonás sí lo hizo. Creo que es seguro asumir que el mensaje de Jonás fue más que simplemente declarar juicio y destrucción. Y algo que dijo Jonás comenzó a cambiar los corazones y la mente de la gente. Sabiendo lo que sabemos ahora acerca de Jonás, debemos asumir que su mensaje fue una palabra dura, llena de promesas de destrucción y juicio, pero lo que sea que Jonás tenga que decir, llamó, o lo que tenía que decir, o lo que dijo, llamó la atención de la gente. Jonás estaba feliz de que estas promesas fueran destruidas y estaban aún más feliz de que él fuera el mensajero escogido por Dios para llevar ese mensaje de destrucción de Nínive. Pero luego vemos en Jonás 3:5 y leemos que y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La gente de Nínive le creyó a Dios. Eran personas malvadas que no deseaban servir al Señor, que no tenían ningún interés en las cosas espirituales, pero de alguna manera el mensaje de amor y de arrepentimiento de Dios se abrió paso, a pesar de las duras palabras de Jonás. La palabra de Dios transmitida a través de las acciones de un Jonás arrepentido había llegado incluso a los oídos del rey de Nínive. La Biblia registra que, continuemos, versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. Versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombre, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. En otras palabras, el rey declaró un tiempo de ayuno y de oración. Versículo 8, vamos a continuar.
sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen al Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Fíjese en este versículo que él no estaba proclamándolo, estaba preguntando, ¿y no pereceremos? El rey. Esto, mis queridos hermanos, es avivamiento. Esto es todo lo que necesita una persona siendo obediente para hacer lo que Dios le ha dicho que haga. Así es como el avivamiento llega a una ciudad, así es como el avivamiento llega a una nación. Se necesita solo una persona que sea obediente. Como resultado de que el rey declaró un tiempo de ayuno y oración, un tiempo de clamar al Dios, el Dios que creó los cielos, el Dios que creó los mares, el Dios de la tierra y el Dios de todo lo que hay en ello. Avancemos. Jonás 3, versículo 10 nos dice: y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En otras palabras, mis hermanos, el avivamiento vino como resultado de la obediencia de un hombre. Detuvo el juicio de Dios y salvó la vida de miles de personas. Sabemos que Jonás no estaba feliz de que Dios no hubiera destruido la ciudad como dijo que lo haría. Y el resto de la historia acerca de cómo Dios trató con Jonás y su, actitud desagradecida. Jonás no se perdió una de las grandes lecciones de la Biblia, es decir, la misericordia que de Dios triunfa sobre su juicio si nos arrepentimos y buscamos al Señor. Después de lidiar con las malas actitudes y la dureza de corazón de Jonás, Jonás sintió que había sido traicionado y que había sido humillado por Dios. Porque la palabra que Jonás había dicho, la palabra que Jonás había predicado no se había cumplido y ahora Jonás se sentía tonto y se sentía avergonzado. Este mensaje realmente no se trata de Jonás, se trata de Dios teniendo la última palabra. Continuemos. En Jonás 4 y versículo 11, Dios le pregunta a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Terrible, tremenda esta palabra, cómo trata Dios a las personas. Si incluimos a las mujeres, a los niños, en este gran número, podemos ver fácilmente que se salvaron más de 600,000 personas. Si incluimos también servidores, si incluimos los distritos, las distintas zonas periféricas, podríamos ver fácilmente más de 1,000,000 de personas salvados de la destrucción que los esperaba. Para terminar, mira lo que hizo Dios sobre la gente de Nínive. Dios dijo que eran personas que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No eran merecedores de misericordia y de perdón. No eran personas inteligentes, no eran educados, no eran cultos, no eran respetables. Sin embargo, Dios los perdonó. Esto es lo que sucede cuando llega el avivamiento, cuando llega un avivamiento. Incluso nuestros líderes políticos, de quienes se podría decir que son personas que no pueden discernir entre su diestra y su siniestra, si escuchan la palabra de Dios y se arrepienten, la misericordia de Dios triunfa sobre su juicio y serán salvos si se arrepienten. Y como Jonás, personalmente tengo que lidiar con mis malas actitudes y con las actitudes de estos líderes que no son quitados porque, como Jonás, creo que no son salvos después de todo lo que han hecho y que merecen ser quitados y que merecen ser arruinados por todo el dolor y las miserias que nos han impuesto, que merecen ir al infierno por sus pecados, porque están claramente más allá de la redención. Tal vez que merezcan la ira de Dios por el mal que han hecho y por el mal que han creído. Y tal vez
se hayan vuelto tan reprobados que nunca podrán arrepentirse y ser redimidos. Pero, ¿qué nos dice 1 Corintios 6 y versículo 11? Esto me recuerda que dice así, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí es donde nosotros te preguntamos, ¿te unirás a nosotros mientras continuamos en este tiempo de declaración, de ayuno y oración? Por ese avivamiento, por esa libertad y libertades en nuestras iglesias, en nuestros negocios, en nuestras escuelas, para ser restaurados. Y quién sabe, tal vez sean nuestras oraciones y nuestro clamor al Señor que cambiarán los corazones de estas personas para que puedan discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y quién sabe si retrasan el juicio de Dios lo suficientes para que vengan algunas almas más al reino de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Entonces, ¿qué harás tú? ¿Te vas a quedar sentado o vas a ser como un Jonás que te vas a levantar en obediencia para proclamar y para decir las nuevas de salvación, para estar en ayuno, para estar en oración, para que venga ese avivamiento sobre nosotros que tanto lo necesitamos? Es tu decisión. Entonces, este es un mensaje para ti, este es el mensaje que hoy traemos para ti. Levántate en obediencia, levántate en fe, levántate en ayuno y levántate en oración con nosotros. Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima vez y que el Señor hable a tu corazón para que puedas ver las bondades y la grandeza de nuestro Dios. Hasta la próxima.